Hola, soy Rocío Cerón y el día de hoy les voy a hablar sobre nuevas pedagogías en la literatura. Para empezar, quisiera decirles que la práctica artística y la enseñanza de nuevos saberes complejos han ido experimentando distintas adecuaciones en los últimos años. Esto responde a los sistemas educativos y el ejercicio profesional, tanto en el aprendizaje de la literatura como en el de las artes. A partir de 1960 comenzó a darse, en medio de la crítica filosófica y teórica, una serie de posturas que cuestionaban la noción de producción del conocimiento sensible por medio de enfoques que proponían modelos basados en la experiencia multisensorial y la interrelación entre los distintos saberes acumulados a través de la experiencia cognitiva y expresiva adquiridos empíricamente. La pregunta básica era cómo articular un discurso propio, personal y a la vez comunitario que se distinguiera de los discursos producidos por las instituciones académicas y particularmente en el sistema de educación superior enfocado en la especialización y la delimitación disciplinar. En respuesta a estos retos surgieron otras pedagogías, otras formas de enseñanza personalizadas que se oponían o abrían distintas brechas a la pretensión de universalidad que de alguna manera hacían que se abordaban principalmente, pero no exclusivamente, en algunas academias de Norteamérica y en Europa. Esta pretendida universalidad iba aparejada con la idea de que era posible lograr la objetividad tanto en el estudio de la historia, avalado en la academia, como en las humanidades, la literatura y la creación artística. Fue así como la crítica de esa objetividad enfrentó uno de sus primeros retos, que es uno de los primeros retos que tenemos: la posibilidad de establecer un conocimiento desde lo subjetivo y lo personal, desde el yo y también un yo que después construirá un nosotros. Tal conocimiento sería diferente a las interpretaciones totalizadoras que, según lo que se producía, era un discurso hegemónico. Esas interpretaciones totalizadoras, ¿no?, que crean este tipo de discursos. Entonces, ante ello, disciplinas como la historia del arte, la literatura, la estética, la pedagogía de las artes, entre otras, vieron sus territorios acotados por la crítica al modelo unidimensional que imponían las cronologías derivadas de estos conceptos que venían de Europa y que tienen que ver con la historicidad y la cultura. El nuevo espacio crítico del conocimiento se alejó de la historia tradicional y de etiquetas, por ejemplo, del arte renacentista, del barroco, del neoclásico y categorías como originalidad, individualidad o identidad ligadas al concepto de nación, que sugerían que toda invención y creatividad artística procedía de un tronco común formado por la concepción europea de la literatura o el arte y de la autoridad de este modelo. Para mí creo que hay otro tipo de pensamientos y de hecho surgió otro tipo de pensamiento no lineal, no cronológico, mucho más asociativo y radial, en el cual lo que importa no es solo la constitución de un solo cuerpo de conocimiento. Y aquí es donde empiezan las nuevas pedagogías del aprendizaje de la literatura. Es decir, un cuerpo que está construido no solamente por la noción de lo que significa la literatura y de los orígenes de la literatura, sino también de una construcción de una serie de temas, identidades e intereses compartidos relacionados por su simultaneidad y contemporaneidad y vinculados con productos culturales y concepciones de distintas índoles que vienen de lo cultural, de lo estético, de las artes e incluso de lo político, porque hay que recordar que todo poema también es político. Paulatinamente, a esto que comento, surgieron en los márgenes de la práctica y la teoría modelos que toman como bandera la indisciplina. Y digo la indisciplina no como una indisciplina que quiere decir vamos a destruirlo todo y vamos a olvidarnos de dónde venimos y los orígenes, no. Es decir, más una manera de emprender el estudio incorporando también la experiencia subjetiva en una serie de perspectivas múltiples, permeables entre sí y por lo tanto que demandan un constante intercambio de metodologías y de análisis críticos. El resultado de esta apertura a distintas metodologías, a distintas formas e incluso sensibilidades, nos permite el resultado de una creación de estructuras de conocimiento sensible basadas en una práctica de campos semánticos diversos. Las nuevas pedagogías para el conocimiento
y la introducción de la literatura tienen que ver con la idea de que distintos campos semánticos se tocan, se friccionan y se vinculan por el desarrollo de estrategias no lineales, no ideológicas, que producen un conocimiento menos racional, más perceptual, un conocimiento de trasvase, interdisciplinar y performativo que necesita la puesta en práctica para demostrarse. Literaturas expandidas, literaturas que están viviendo, como lo vemos hoy en día, en otros espacios, en sus puestas en cuerpo, en sus puestas en sonido, en sus puestas en el espacio digital y no solamente es su puesta en página. La producción de esta literatura, de este conocimiento, requiere, por supuesto, de un cambio de voz que cruza la frontera entre la tercera persona, indiferente, objetiva y universalista, hacia enclaves creativos en la primera persona, del singular y del plural para identificar quién habla, desde dónde habla y con qué finalidad. Algo que marcará el posicionamiento del actor del conocimiento y la parcialidad del mismo para de esta manera evitar la neutralidad camuflada del modelo unidisciplinar. Y con esto quiero decir que también estas nuevas metodologías para la literatura pues van a cambiar las formas en que entendemos la literatura, es decir, una literatura no unidisciplinar, sino más bien una literatura expandida, una literatura porosa que permita justo un modelo interdisciplinar que no niega los orígenes de la disciplina, la necesita evidentemente como punto de enclave, como punto de salida, pero que sin embargo reconoce la importancia del desconocimiento de un objeto de estudio único y perfila un espacio mucho más extenso en el cual coexisten múltiples objetos, conocimientos y experiencias. La ruptura de este modelo hegemónico, sustentado en la objetividad del relato histórico, así como la relativización de la neutralidad propuesta desde la interdisciplina, dan origen a esquemas relacionales, a metodologías que tienen como punto de enclave el conocimiento relacional, es decir, sin ubicación territorial o acotamiento, y en el que resulta esencial eliminar las fronteras fijas de los límites o disciplinas por medio de la práctica más allá de toda norma o regla que pudiera constreñir al sujeto a una sola rama del conocimiento. Estas nuevas metodologías conducen a territorios extensos, sin delimitación precisa, y esto puede parecer peligroso para algunos lectores, por ejemplo, en el caso de la literatura más reciente, en los cuales estos espacios intertextuales, transdisciplinarios, interculturales, cuyo interés es desterritorializar el campo de estudios y descolonizar las perspectivas del conocimiento a través del movimiento epistemológico, que va a evitar la concepción unívoca del pasado y el empleo de categorías estereotipadas. Todo este manejo permite que surjan direcciones más ambiguas, como los campos expandidos, modelos centrifugales de creación, estrategias abiertas al trasvase entre experiencias diversas y que van a apuntar a la inestabilidad de la definición de un solo objeto. Y sí, para muchos críticos que sean más puristas, será una práctica en la cual evidentemente descolocarán las formas de conocimiento aprendidas hasta el día de hoy, pero justamente son los actores del conocimiento, que son no solamente escritores o poetas o ensayistas o artistas, y que se convierten en realidad estos creadores en migrantes, exiliados, forasteros, y que cargan su experiencia y sus cuerpos al explorar otros territorios que les son ajenos. Todo lo que está en medio, es decir, lo liminal, lo que no tiene permanencia, lo que escapa de la visión unidimensional y que es restrictiva también y que ha sido impuesta por la institución disciplinaria, buscará justamente otro tipo de espacios. Las estrategias apropiacionistas e inapropiadas, como lo dice Ryan Lozano, colaborativas y reterritorializadas, indisciplinadas, por decirlo de alguna manera, y desgeneradas, que representan fuentes alternativas en la generación de otros conocimientos que nos permitan hablar de formas alternativas de existencia y comunicación, son realmente las propuestas altermundializadoras. Esto nos lo dice Ryan Lozano, escritora y ensayista, donde nos habla justamente de estas otras formas metodológicas donde la experiencia implica que la práctica de la creatividad no proviene del simple análisis de imágenes, de imágenes literarias o de la repetición de las teorías de los
escritores que nos anteceden, sino de un encuentro de perspectivas diferentes que no están sujetas a límites. ¿Por qué causa tanto revuelo, por ejemplo, que le hayan dado un premio de poesía, uno de los más importantes, el de Espasa, a alguien que escribe poesía en Instagram? ¿Por qué pensamos que las plataformas o que los dispositivos son lo importante? No, lo importante es el lenguaje, lo importante son las nuevas articulaciones metodológicas en la literatura para su investigación y para su creación. Tanto investigación como creación interactúan con otros territorios, como el poder, la representación, la política, ¿no? Y todos estos cruces y conflictos, porque evidentemente lo que estamos hablando es también de un cruce y un espacio de conflictos que existen entre estas visiones que surgen de ámbitos extradisciplinarios, interdisciplinarios y multidisciplinarios que producen conocimientos, literaturas, artes alternativos. La estrategia de salir de una disciplina para unirla con otra ha sido una de las varias maniobras que se han realizado a lo largo de los años. Y de esto podemos hablar desde, por ejemplo, 1960, que surgen las revueltas contra el sistema, contra los movimientos que estaban, contra las instituciones, y que vamos a ver cómo en los 60 empiezan a aparecer todas estas nuevas escuelas literarias, todas, por ejemplo, pienso en el Ulipo, ¿no?, en Francia, y cómo es que esta extradisciplinariedad parte de una crítica al interior de la disciplina a través de la revisión de sus herramientas y terminología. Todo esto para hablar que lo esencial de estas prácticas que fueron volviéndose cada vez más indisciplinadas, vemos como a partir de los años 80 también y el arribo de la posmodernidad, la literatura se va a mover hacia otros lados y se sitúa en la producción, en los límites y las fronteras. Así vemos cómo aparecen de pronto literaturas que están todo el tiempo en un trasvase transdisciplinar, intercultural, donde hay muchísima utilización, por ejemplo, también del espacio de los lenguajes públicos, donde de pronto hay una intertextualidad, ¿no? Y todo esto evita la reducción de la experiencia estética a la mera contemplación pasiva de un solo objeto, a la mera contemplación y lectura pasivas de una sola literatura. Entonces todo esto sucede y la siguiente etapa va a aparecer cuando vemos que la multidisciplinaridad se ocuparía del estudio de un tema de investigación en más de una disciplina. Estas nuevas metodologías, por tanto, van a tener como inicio la capacidad de lectura de interdisciplinariedad, donde se busquen las trasvases de los métodos de una disciplina a otra, así como las estrategias de una disciplina a otra. En el caso de la literatura, estrategias que hemos visto, como de pronto, por ejemplo, pienso en Farabov, de Elizondo, cómo es que a partir de un juego como el I Ching o de un libro de sabiduría ancestral como el I Ching, puede ser el principio de un libro junto con la imagen de las mil formas de hacer una tortura, ¿no?, los 1000 cortes, que esta tortura china que solamente se le hacía a los traidores. Estas formas y maneras y vías de lectura y de creación que parten desde miradas distintas nos hablan justamente de lo que está entre, a través y más allá de las disciplinas. De hecho, en el libro de Farabov hay una fotografía justamente de este tipo de torturas, y es donde se unen tanto en los espacios como de la sapiencia ancestral como del I Ching, con los hexagramas, con esta idea también del castigo o de la imagen de las 1000 torturas y todo lo que sucede en este libro de Salvador Elizondo. Y en la poesía pasa algo también semejante. Ulises Carrión, uno de los escritores, artistas visuales más conocido a últimas fechas, que empezó siendo novelista y poeta, se fue del país después de haber publicado 3 libros en México e hizo una carrera como artista visual, justamente todo el tiempo en este trasvase, en esta creación entre la literatura y las artes visuales, a través de las artes visuales hacia la literatura y más allá de lo que significan todas estas posibilidades del video, del arte, del lenguaje, de la literatura, para crear un cuerpo
de conocimiento, un cuerpo literario, estético, creativo. Se puede afirmar, entonces, que de alguna manera existen ciertos conceptos que viajan de maneras nómadas entre disciplinas, que son trasvasados de un lugar a otro, como sucede con la idea de trabajo de campo, lo que implica la idea de movilidad. Estas nuevas metodologías para el conocimiento y lectura de la literatura nos incitan a salir de un campo para entrar en otro, lo cual trae a la mente la estrategia del migrante. Piensen ustedes en el migrante que requiere de la traducción, el malentendido, el error, la complicidad para establecer nuevas formas de conocimiento. Esta idea cuestiona la forma de construir y utilizar una sola vía específica y normalizada en este tipo de conocimientos disciplinados. Una literatura expandida lo que va a crear es también otras formas, otros conceptos viajeros, donde, aunque no se trate de nada realmente novedoso, puesto que la transdisciplina ha existido desde las culturas como una práctica que recupera la experiencia del sujeto y sus vinculaciones con lo social, con la naturaleza y la necesidad de rescatar lo otro o lo diferente para colapsar la noción del ser ajeno, por decirlo de alguna manera, a lo que se encuentra en un entorno inmediato. Pero esta práctica sí que implica la reflexión del sujeto sobre su propia experiencia y entorno como investigador de campo y paradójicamente reproductor de constelaciones sociales y culturales para gestar nuevas literaturas. La transdisciplinaridad es una actitud como gesto cultural que nos lleva a encontrar conocimiento a nuestro contexto más inmediato. Un conocimiento situado en lo autobiográfico, cierto, y en un contexto más amplio en las prácticas que buscan la hibridación entre la visión colonial impositiva y la descolonización concientizadora y abierta del pensamiento. Entonces tenemos en estas nuevas metodologías, para finalizar y tenerlo más claro, 5 formas en las cuales tendremos que pasar para hacer que de alguna manera el otro pueda captar, digamos, estas nuevas formas. El primer punto de salida es el cuerpo. El cuerpo con sus sentidos, con sus experiencias, con sus emociones y sus cogniciones, es el primer elemento de estas nuevas metodologías que ya sabemos que es así, que todo sale y que todo llega al cuerpo, pero hay que tenerlo en consideración. Lo segundo será el objeto, lo personal, lo social y lo político como formas, como espacios donde podemos establecer estos vínculos y estos espacios de escritura, de lectura. Lo otro es la estética, es el punto número 3, que es la recepción, las cualidades y la experiencia estéticas, donde lo que escribamos pasa no solamente por lo subjetivo, sino pasa también por la parte objetiva de lo personal, lo social, lo político, pero pasa también al objeto artístico, es decir, pasa a la escritura que tiene ya un sentido artístico, el poema, la novela, el ensayo, que son también piezas, creaciones artísticas. Luego tendremos que preguntarnos por las plataformas creativas, que a últimos años y sobre todo con esta pandemia, de pronto nos hemos dado cuenta cómo hay estas plataformas, estos dispositivos que nos van a permitir articular de otra manera. Así como el lenguaje en su momento fue tecnología pura, como cuando apareció también la imprenta fue tecnología pura, así pasa lo mismo ahora con estas nuevas plataformas. Cada vez que ha aparecido una nueva plataforma, como en el caso de la imprenta y como en el caso de la caja tipográfica tenía y el autor tenía que de alguna manera responder hacia eso, así como cuando pasamos de la oralidad, el poema gana al pasar de la oralidad a la página espacio. Un espacio o su puesta en página, digamos, una puesta en el espacio que queda ahí y que no queda solamente en la oralidad o en la memoria. Entonces estas plataformas creativas nos van a dar otro tipo de performatividad, otro tipo de poéticas visuales, otro tipo de formalismo literario, otro tipo de estructuración y de entendimiento de cómo estamos usando el lenguaje en estas plataformas. Y por último, tenemos el punto 5, que será el espacio de producción y toda la interrelación que hay en él, que es imagen, arte, texto, la parte auditiva, la parte visual y la parte performativa, y volvemos a vincular al cuerpo, porque llegamos de nuevo al cuerpo, y en este círculo de conocimiento y de nuevas metodologías literarias vamos viendo cómo se van conjuntando
cada una de ellas. En todas estas áreas intervienen la creación y la creatividad y de alguna manera el conocimiento del individuo desde su propio yo, basado en la experiencia y las emociones. Vamos también la idea de la finalidad del objeto, la creatividad. Y en el último lugar del ciclo, lo que determinamos la participación dentro de la estructura social. En el cuarto nódulo, como lo vimos, están las plataformas creativas y en el de producción vamos a ver cómo están las plataformas multidisciplinarias y todo lo que sucede y cómo regresamos al cuerpo. Y estas manifestaciones y cambios paradigmáticos proponen distintas formas de hacer o de articular tanto el pensamiento literario como la creación literaria. Para comprender las diferencias entre la práctica tradicional disciplinar y las prácticas interdisciplinarias y transdisciplinarias desde la literatura, es necesario entender evidentemente las plataformas, los métodos y las finalidades de expresión. Sea esta pues una invitación a que con estas nuevas formas desde lo subjetivo cotidiano y de lo colectivo en experiencias y creaciones artísticas, donde se promueva el uso de distintos campos disciplinares como forma metodológica de práctica literaria y artística, un espacio de conocimiento para que la práctica procesual sea más importante que la intención de crear una obra definida, guiado todo por la creación de territorios donde desestabilicemos muchas de las nociones que tenemos de literatura. Los invito, por ello, a que sigan adelante en estas escrituras donde lo interdisciplinar, lo extradisciplinar, el texto, imagen, sonido, movimiento, improvisación sean parte y constitutiva de la literatura y donde no generemos experiencias unicanal, sino multicanales y donde todo sea mucho más sensorial, performático y donde haya un espacio de transversalidad desde la literatura en contacto con otros medios, con otras artes y todo reunido en el lenguaje. Muchas gracias. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.